Ok. Entonces decíamos que ahora, aparte de los costos, es lo que me va a permitir a mí ir identificando el avance, como lo hemos venido trabajando, ¿verdad? Ok, entonces, los 420 entre los 700.000 me da el 60%, que es lo que me dicen a mí en el punto B, que es lo que la empresa ha satisfecho de sus necesidades. Ok, el precio del contrato al inicio, ¿verdad? Lo tenemos en 1 millón de colones y entonces nosotros con ese precio del contrato y el avance que hemos identificado, puedo sacar perfectamente los ingresos acumulados a la fecha y los ingresos del periodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser la multiplicación de el avance por el precio del contrato, ¿ok? En los dos casos. El primero es el acumulado y el segundo es el ingreso que hay solamente hasta la fecha, nada más. Eso es todo, ¿ok? Luego tengo los gastos de la misma forma. Tengo los gastos acumulados y los gastos del periodo. Los gastos acumulados son los gastos, los costos incurridos, ajá, y los del periodo también, en este caso, ¿verdad? Son los mismos porque no tengo periodos anteriores. Tengo una utilidad que es relacionar el total de ingresos con el total de gastos, ¿verdad? Entonces tengo una utilidad acumulada y tengo una utilidad del periodo. Eso es lo que necesito identificar yo muy bien ahí para poder llevar el orden, llevar el margen de las dos cosas, ¿verdad? Tanto de el registro de la utilidad acumulada como el de la utilidad del periodo. ¿Ok? Después me dicen que en el primer trimestre del segundo año, por eso es que yo estoy haciendo este corte aquí, a marzo de 2017, ¿verdad? La entidad satisface las partes del contrato acuerdan modificarlo, ¿ok? Como consecuencia, la contraprestación fija y los costos esperados se incrementan en 150.000 y 120.000 respectivamente. Los costos incurridos a la fecha son de 451.000, ¿verdad? Entonces, yo comienzo con ese dato de los costos incurridos porque yo sé que es un dato real. Ajá. Ahora, los costos presupuestados van a tener la parte que yo traía anteriormente, ¿verdad? Eran los 700.000, más la, el adicional o la consecuencia de los cambios que se han dado, ¿verdad? En este caso, son los 120.000 adicionales que se le agregan. ¿Ok? Los 451 entre los costos presupuestados me da el grado de avance. Vean qué condición más particular aquí, ¿verdad? El, el grado de avance más bien tuvo un retroceso. ¿Por qué tuvo un retroceso? Porque los costos se están elevando, ¿verdad? Entonces, a la hora de elevarse el costo presupuestado y el incurrido tal vez no se elevó de la misma manera. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos un pequeño retroceso del 5%. ¿Ok? El precio del contrato ahora tiene una condición, dice que para el primer trimestre del segundo año, ¿ok? Para el primer trimestre del segundo año, estamos hablando que ya tenemos los 12 meses completos, ¿verdad? Del año 2016 más el primer trimestre serían 3 meses del 2017, ¿verdad? Ahí tendríamos 15 meses, ¿ok? Entonces, de los 15 meses que nosotros llevamos hasta el momento, el, este, lo que se dice es que al final de cuentas nos amplían el proceso de bonificación
en el siguiente punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué me da pie a eso? Me da pie que desde este momento yo voy a agregarle el, el precio del contrato original, ¿verdad? Que tenía en un principio, la contraprestación fija que se agregó y de una vez aquí meto los 200.000 colones de la bonificación. Si yo al final del periodo no obtengo la bonificación, lo que voy a hacer es que tal vez voy a reversar esa parte, ¿verdad? Pero yo puedo también jugar con decir que yo voy a hacer todo lo posible para llegar a obtener esa bonificación. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí pasamos del millón a 1.350.000. Los 150.000 de la contraprestación fija más los 200.000 que se están agregando ahora como parte de la bonificación. ¿Ok? Calculo con este precio del contrato ahora los ingresos acumulados, ¿verdad? Que es el método de avance o el porcentaje, perdón, de avance por el precio del contrato. Y entonces aquí saco los ingresos, pero solo del periodo. ¿Cómo lo voy a sacar? Muy fácil, ¿verdad? Si tengo 742.500 de ingreso acumulado, ¿cuántos son los del periodo anterior? Ok, los del periodo anterior son 600.000. Entonces, a 742 le quito los 600, dice que los ingresos del periodo son de 142.500. Los gastos acumulados me dice que son de 451.000. De esos 451.000, 420 son del periodo anterior. Entonces, ¿cuántos son los gastos de solo este trimestre? 31.000, que es la diferencia entre estos dos. Como tengo ingresos acumulados y gastos acumulados, puedo sacar una utilidad acumulada. Ahora sí, ¿verdad? A los 742.500 le quito los 451 y a los 142.500 le quito los 31 para poder sacar la utilidad del periodo, ¿verdad? Que sería en este trimestre. Estamos cerrando aquí. ¿Ok? Posteriormente dice que al 31 del 12 del X5, del X7, perdón, los costos fueron de 654.000 colones. Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Vean que aquí no habla, no tengo ninguna indicación sobre los costos presupuestados. ¿Qué significa entonces que yo no tenga ninguna información sobre los costos presupuestados? Muy fácil, que esos costos no tuvieron variación. O sea, los costos presupuestados se mantuvieron igual. E igual que el último corte que yo tenía de 820.000, a final de diciembre de 2017 van a ser de 820.000. El grado de avance, ¿cuánto representan los 656.000 de los 820? Ahí voy a tener el grado de avance. ¿Ah? El precio del contrato igual se mantiene invariable y con ese precio del contrato yo ahora lo calculo por el 80% para sacar el ingreso acumulado. Entonces el ingreso acumulado es de 1.080.000. De ese 1.080.000, 742.500 vienen de periodos anteriores, o sea, la diferencia entre ellos, los 337.500 son los ingresos del periodo, los 656.000 son los acumulados en gastos y de esos 656, 451 son de periodos anteriores. O sea, 205.000 son solamente los de este periodo. La utilidad acumulada, igual, ¿verdad?
ingreso acumulado menos gastos acumulados y la utilidad del periodo va a ser ingreso del periodo menos los gastos del periodo. ¿Ok? El último de los movimientos que tengo ahí es el 30 de abril del X8, ¿verdad? Entonces, el 30 de abril del X8 lo que me dice es que la constructora finaliza el edificio invirtiendo un total de 890,000 en la parte de sus costos. Entonces, los costos incurridos van a ser de 890,000 colones y los costos presupuestados dice que cualquier exceso que se diera lo tiene que asumir la constructora. Entonces, yo tenía 820,000 de, eh, de costo presupuestado, ¿verdad? Ahora, esos 820,000 de costo presupuestado tienen que igualarse con los costos incurridos. ¿Por qué? Porque cualquier diferencia aquí dice que lo asume la constructora. Entonces, por eso es que tenemos los costos incurridos y los costos presupuestados de la misma forma. Esto representa el 100%, ¿verdad? El precio del contrato se mantiene igual. Los ingresos van a ser al 100%. Entonces, ¿cuánto le falta a 1,080,000 para llegar a al 1,350,000? Los 270,000, que son los ingresos del periodo. Los gastos, los costos son de 890. De esos 890 ya tenemos 656,000 que vienen acumulados. Quiere decir que los del periodo son 234,000. Y hacemos lo mismo. Ingreso acumulado menos gastos acumulados, ingreso del periodo menos gasto del periodo, para poder tener la utilidad correspondiente acumulada y la del periodo. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que nos toca? Lo que nos toca es registrar estos costos que están aquí. Ujú. Entonces, estos costos de diciembre, marzo, diciembre y abril tienen una particularidad que han sido acumulados, ¿verdad? Entonces, ¿dónde los voy a ver yo más fácil? Aquí abajo. Bueno, estos son los costos del periodo, que los gastos del periodo. ¿Dónde los voy a cargar yo? Todos los voy a cargar en la cuenta de construcciones en proceso para cada uno de esos cierres que estoy haciendo. ¿Ok? Y como son costos incurridos, yo los cierro contra efectivo. ¿Ok? La segunda parte, la segunda parte me la están dando correspondiente a la facturación y me dicen los datos que tenemos nosotros aquí son para diciembre 350,000. Entonces es el mismo proceso, cuentas por cobrar, y creamos la cuenta de facturación sobre construcciones en proceso. Ajá. En marzo no es necesario hacerlo porque no hubo facturación. En diciembre sí, en diciembre tenemos 400,000, ¿verdad? Correspondiente a la facturación. Y después, posteriormente, nos dicen que en el X8, al cierre del X8, es lo que hace falta para completar, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ok, ¿qué es lo que debo completar yo? Lo que debo completar yo y, ajá, es la porción de la acumulación de los costos, ¿verdad? Entonces,
esto que está aquí, la cuenta por cobrar, tiene que ser igual a el final de mi precio del contrato. ¿Ya? Ellos, ¿por qué? Porque es lo que yo voy a cobrar, ¿cierto? Es lo que yo necesito cobrar ahí. Ey, no me puedo pasar de ahí. Ey, entonces tengo 400 y 350. ¿Cuánto me falta para llegar al 1.350.000 de los 600.000 que están aquí? Esos que me cierra aquí con el 1.350.000. Ujú. ¿Ok? Ahora, los cobros que se hicieron. Bueno, los cobros que se hicieron, dice que fueron de 310.000 para el diciembre del X6 al cierre. Para diciembre del X7 fueron 390.000, ¿verdad? Otra vez, ¿ok? Y entonces vuelvo a lo mismo. Yo tengo 310 y tengo 390, ¿ok? Son 700. ¿Y a cuánto necesito llegar yo? Yo necesito llegar a la facturación de mi contrato, ¿verdad? Que la facturación de mi contrato es 1.350.000. Entonces, al cierre de abril, ¿cuánto es lo que me hace falta? Me hacen falta 650.000. Eso es lo que cargamos aquí como parte de las cuentas por cobrar para el último cierre. ¿Ok? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el proceso de cierre de los ingresos y los gastos. ¿Ok? En este caso, lo que es construcción, ¿verdad? Obedece a esta cuenta de construcciones en proceso. Nosotros ahora vamos a traernos y la vamos a constituir en un gasto de construcción para cada uno de los periodos. Ajá, ¿ok? Y la porción del ingreso que vamos a registrar es solamente el ingreso de cada uno de los periodos. ¿Lo ven? El ingreso de construcción es el ingreso del periodo para este, ingreso del periodo para este otro cierre que tenemos aquí, el ingreso del periodo para este otro y el ingreso del periodo para este último. ¿Ok? ¿Qué nos estaría haciendo falta entonces ahí a nosotros agregarle a los gastos? Es muy simple, ¿verdad? La parte de la utilidad que hemos generado. En este caso, como tengo utilidad en los cuatro periodos, todo eso tiene que ir a la cuenta de construcciones en proceso. Por eso es que tengo aquí el registro de los 180.000, los 111.000, los 132.000 y los 36.000. Exactamente estos que se me reflejan aquí. ¿Ok? Y lo último, yo le voy a dar vuelta, ¿verdad? Para cerrarlo, la parte de construcciones en proceso y la facturación sobre construcciones en proceso. Porque lo que quiero ahí es cerrar eso, porque a partir de ahora ya se llama eh, edificio. Entonces ya le pusieron un nombre ahí al edificio. Entonces a partir de ahora ya no tengo ni facturación ni tengo construcciones en proceso. Ya tengo el nuevo edificio creado, ¿verdad? Y aquí lo que voy a hacer es precisamente presentar estos, presentar los del periodo de cada uno de ellos, ¿verdad? Los 600, los 142, los 337 y los 270, pero yo lo que hago es que como estoy haciendo un estado de resultados, presento solamente los cierres, ¿no ven? Entonces, aquí es donde debo tener
cada uno de los detalles yo de la información que me genera precisamente la parte del ingreso, ¿verdad? Entonces, el primer cierre que tengo es de 600, el otro son 480, ok, entonces 480, al final es, yo tengo el, el año 2017 partido en dos secciones, ¿verdad? Tengo lo de diciembre y tengo lo de marzo. Entonces lo sumo, estos dos, y en abril tengo solo un dato. ¿Ok? Lo mismo que hago con los ingresos, lo hago con la parte de los gastos. Los gastos del 2016, los gastos del 2017 los tengo en dos pedazos, ¿verdad? Que son 205 y 31 y 234 para el 2018. Eso es lo que me da a mí la utilidad bruta. ¿Ok? En la parte del estado de situación parcial, voy a presentar yo la parte de las cuentas en proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Confusiones en proceso al inicio, más este otro movimiento que tengo aquí de construcciones en proceso. Ese es para el cierre del 2016. Ese es el primero que tengo yo ahí. Para el 2017. Bueno, para el 2017 tengo que mantener lo mismo, ¿sí? Pero ya voy a tener más gente, ¿verdad? Va a participar muchísimo más gente ahora. Confusiones en proceso tiene para marzo y para diciembre del 2017. Entonces, tengo que ir sumando cada uno de ellos, porque representa marzo, tanto al inicio como lo que se agregó posteriormente. Y en diciembre, lo que tengo al inicio, más lo que se agregó posteriormente. ¿Ok? Pero acuérdense que los estados financieros son acumulativos en esta parte, porque lo que tengo es un estado de situación. Entonces, ¿qué tengo que sumarle? Los 600.000 que tenía del año anterior. Entonces, eso es lo que hace precisamente que yo tenga la información acumulada. Porque es que aquí me está dando cero. Muy fácil, porque yo tengo lo que tenía anteriormente, ¿verdad? Más lo de abril, menos el 1.350.000 que lo tiré contra facturación, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Un crédito de construcciones en proceso. ¿Por qué? Porque ya aquí se finaliza. Entonces, podemos hacerlo así, vamos a hacer, vamos a hacer el ajuste aquí para que nos quede mejor referenciado, ¿verdad? Esto, cambiarlo aquí, que es 34. Y aquí vamos a cambiarlo, que es por la J 33. Y ahí este nos queda en cero. ¿Por qué? Porque las construcciones en proceso para el último año ya no existen. Ya se quedaron en una obra concluida. ¿Ok? Aquí, cuando nosotros estamos hablando de llevar el registro mediante método del recurso, tenemos que ser un poquitito más finos porque tenemos que acumular los ingresos
y los gastos, y aparte también llevar los ingresos y los gastos del periodo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir viendo cómo se va transformando los recursos en la obra para la cual me están pidiendo a mí la asignación. Posteriormente, los asientos son realmente los mismos, ¿verdad? No tienen así como mucha diferencia, solamente que aquí, por ejemplo, cuando tengo una separación de un trimestre del año, sí tengo que tener mucho cuidado que a la hora de cerrar el año, tengo que tomar lo del cierre y lo que había anteriormente. Así es como funciona esto. Espero que la información les sea de utilidad para que ustedes puedan estudiar bien, puedan llevar el control de el registro, ¿verdad? Eh, ya les pasé los datitos de estos ejercicios que vimos y espero que les sirvan para su estudio. Que les vaya muy bien y muchas gracias por su estimable atención.